Buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico, cumpliendo el mandato que Dios nos ha entregado, que es conservar y preservar su palabra. Por eso, como todos los días, nuestro estudio devocional. Y para hoy nos corresponde Génesis, el capítulo 34. Y nuestro tema de hoy, el precio de actuar mal. En este capítulo nos habla acerca de una historia muy triste. Nos habla acerca de cómo un joven decidió abusar de la hija de Jacob y cómo después los hermanos de ella tomaron venganza por su propia cuenta. Si nos damos cuenta, es una historia muy triste y que lastimosamente se repite día tras día. Actualmente también vemos cómo suceden esas cosas y dañan la felicidad y el gozo de una familia. Vamos a ver entonces en este capítulo esas consecuencias de actuar mal. Vamos a ver versículos 1 y 2. Dina era la hija de Lea y Jacob. Un día Dina salió a ver a las mujeres de ese lugar. La vio Siquem, que era hijo de Hamor el Hebeo, príncipe de la región. Él la agarró y la violó. Vemos entonces que Siquem actúa de una manera apresurada y sin tomar en cuenta las consecuencias. Él simplemente se deja llevar por lo que siente en ese momento, se deja llevar tal vez por la emoción, se deja llevar tal vez por el deseo, y no le importa a quién tenga que lastimar, no le importó hacerle daño a esa pobre joven. Él simplemente quiso satisfacer su propia necesidad y su propio deseo, yéndose en contra de los principios y yéndose en contra de los derechos de esa pobre joven. Muchas veces actuamos de esa manera. Tal vez al igual que Siquem, simplemente con tal de satisfacer nuestras necesidades y nuestros deseos, no nos importa el daño que le causemos a otra persona. En ocasiones hay personas que tal vez dicen mentiras, que dicen chismes en contra de otras, solamente para obtener resultados para su propia conveniencia. En otras ocasiones hay personas que se burlan tal vez de los defectos de otros, hay personas que tal vez de manera económica también terminan causando daño, llevados por la necesidad, llevados por el deseo, llevados por satisfacer su conveniencia o simplemente en ocasiones personas que disfrutan hacer el mal. Hay personas que de alguna manera se han acostumbrado a vivir dentro de la maldad y actúan llevados por esa costumbre. Vemos entonces el caso de este hombre que era un príncipe, era el príncipe de esa región, que tal vez lo tenía todo y que si él se lo proponía podía tener a la mujer que quisiera. Incluso podía haber tenido a Dina, pero de una forma digna y de una forma honrosa. Sin embargo, él prefirió hacerlo a las malas. Él prefirió lastimar el honor de ella y con ella lastimar también el honor de su familia. No pensó en las consecuencias que esto le traería para su vida. Simplemente actuó llevado por un momento de emoción. En el versículo 3, pero él se apegó mucho a Dina, la hija de Jacob, y se enamoró y la trató amablemente. Ahí vemos cómo él empieza entonces a sufrir ya parte de la consecuencia de sus actos. Inicialmente abusa de ella, inicialmente la obliga a hacer algo que ella no quería, pero luego él termina enamorado. El precio de ese actuar mal para él en ese momento fue enamorarse de aquella chica, enamorarse de aquella mujer que en un principio violó, que en un principio trató mal. Y ahora él enamorado pasa a ser una pieza vulnerable. Ahora él, de ser ese victimario, pasará a ser una víctima por causa de actuar de manera equivocada. En el versículo 4, Siquem le dijo a su papá Hamor: consígueme a esa muchacha para casarme con ella. Vemos entonces que Siquem empieza a actuar de manera equivocada. Todo lo hizo al revés. Él, llevado por su emoción y llevado tal vez por su mala manera de actuar, todo lo hizo al revés. Primero violó a Dina, luego se enamora de ella y luego pretende casarse con ella. Luego pretende entonces corresponder o tratar de cultivar ese amor casándose con ella. Vemos que él hizo algo totalmente equivocado. No necesitaba forzar a Dina, no necesitaba hacerle daño, pero él lo hizo porque no quiso esperar, porque tal vez su deseo era instantáneo, porque tal vez en ese momento no midió consecuencias, porque no le importó
lo que podía ocasionar, simplemente la quería y punto. Y una vez que causó el daño, una vez que ya lastimó a esa chica, una vez que ya hizo y deshonró a esa joven y a su familia, ahora él piensa de alguna manera en tratarla bien, en quererla. Dice que él se enamoró de ella y desde entonces empezó a tratarla amablemente. Ahora dice que estaba ansioso por hacerla su esposa, por darle el lugar que correspondía. Y le dice a su padre que no importa que se la consiga, que quiere casarse con ella. ¿Cuántas veces cuando reaccionamos ya es demasiado tarde? Hemos hecho algo equivocado. Y cuando nos damos cuenta, muchas veces ya es tarde. Pretendemos solucionar los problemas, pero en ocasiones es difícil restablecer el daño hecho. Hay daños que hemos causado tal vez que es muy difícil volver a reparar. Tal vez pedimos perdón, tal vez pedimos disculpas y la otra persona en su buena voluntad nos perdona. Los otros tal vez nos disculpan, pero el daño causado muchas veces es irreparable. A veces decimos cosas que lastiman a otra persona. Cuando caemos en cuenta y nos damos y vemos que lastimamos, pedimos perdón y la otra persona tal vez dice sí, te perdono. Pero cada vez que esa persona lo recuerde, si no ha habido un perdón de manera genuina, cada vez que ellos lo recuerden les va a doler, les va a lastimar. Muchas veces hemos causado heridas en el corazón de otra persona, con nuestras palabras, con nuestros actos, con nuestra manera de referirnos ante ellos, con nuestra manera tal vez de mostrarlos ante los demás. Causamos daño, heridas que con el tiempo puede ser que vayan cicatrizando, pero que esas cicatrices siempre van a permanecer ahí. Hay daños que causan cicatrices imborrables, como es el caso tal vez de un abuso físico, como es el caso tal vez de obligar a alguien a hacer algo que va en contra de su dignidad, que va en contra de sus principios y de sus valores. Aquí no nos habla tal vez cómo Dina se sintió, no nos narra nada acerca de ella, pero sabemos y podemos imaginar el dolor que eso le causó a ella, el sentirse deshonrada, el sentirse lastimada, el sentir que su vida no tenía ningún tipo de importancia. Muchas veces nosotros le restamos importancia a la vida de los demás. Solamente queremos o nos creemos importantes nosotros. Entonces todo lo que yo hago está bien y todo lo que yo hago merece ser recompensado, pero despreciamos los sentimientos de otros, despreciamos tal vez el trabajo que hacen otros, despreciamos tal vez el ser humano que está alrededor nuestro. Siquem no le importó nada, simplemente trató a Dina de una forma equivocada, la pisoteó su honor, pisoteó su vida, pisoteó su gozo y su alegría de joven doncella. Y con ello causó una gran tristeza a una familia entera. Mire que cuando actuamos mal, muchas veces no solamente estamos dañando a una persona, sino que estamos dañando una familia entera. Porque cada vez que un hijo sufre, con él sufren también sus padres, con él sufre tal vez sus hermanos, con él sufre tal vez sus hijos o su pareja. Las personas cercanas sienten el dolor de aquella persona que está sufriendo. En los colegios, en las universidades, el famoso bullying. Muchas veces jóvenes que menosprecian a otros por su condición física, por su estatura, por tal vez su peso, por decir o manifestar que no tienen lo que para ellos es belleza. Y empiezan a ridiculizar con apodos, empiezan a ridiculizar con gestos, con actos, con golpes, tristemente, sin pensar en el daño que le están haciendo a ese pobre niño o a ese pobre joven. A veces son daños irreparables. Muchos de esos jóvenes han terminado tal vez en suicidios. Muchos de esos jóvenes han terminado tal vez en drogas, víctimas
de aquel maltrato, de aquel bullying. Y muchas familias enteras se han destrozado a raíz de eso, porque sufren lo que ese joven está sufriendo. ¿Cuántas madres han tenido que vivir el dolor de enterrar a su hijo que se ha suicidado, producto de un maltrato en el colegio o en las universidades? ¿Cuántas familias han tenido que sufrir el dolor de ver a un hijo en drogas, producto de que otros tal vez lo han maltratado? Qué triste que simplemente por pretender sacar o salir adelante o por pretender verse importante ante los demás, termine violando y termine dañando la dignidad de otros. Aquí vemos el caso claro de una violación, el caso claro de un abuso físico. Y vemos que sucedía en la antigüedad y sigue sufriendo hoy en día. Y sigue pasando, y es doloroso y es triste ver el caso de jóvenes, el caso de señoritas que han sido abusadas de manera sexual, el caso de niños o jóvenes también, porque anteriormente tal vez solamente era el caso en contra de las mujeres, pero hoy en día no, hoy en día también se ve en el caso a los hombres. ¿Por qué? Porque hay personas que simplemente les interesa su propio bienestar y satisfacer sus necesidades y no les importa absolutamente nada más. Qué triste que aún en día tengamos que ver y sufrir esto. Hoy vemos entonces que lastimosamente las cosas no han cambiado y siguen sucediendo. Veamos entonces ahora qué nos dice en el versículo 8. Pero Hamor les dijo: mi hijo Siquem está muy enamorado de Dina. Les ruego que lo dejen casarse con la hija de ustedes. Hagamos un arreglo matrimonial. Así nuestros hombres se podrán casar con sus mujeres y sus hombres se podrán casar con nuestras mujeres. Aquí vemos entonces que Siquem, una vez se da cuenta de su error, una vez admite que está enamorado de Dina y que quiere formalizar con ella, buscan entonces la manera de pagar o la manera de solucionar ese pecado y toman nuevamente una decisión incorrecta. Ahora ellos dicen, no, la solución entonces es casarse. La solución es hacer una alianza, hacer un pacto. Ya se equivocó, ahora busquemos la solución. Cásense. El matrimonio es la solución. La alianza entre las familias es la solución. Vemos en la actualidad tal vez muchos matrimonios que se han llevado a cabo de la misma manera. Tal vez los jóvenes, llevados por la emoción del momento, tuvieron relaciones sexuales, quedó la niña embarazada y ahora la manera de solucionar ese pecado, entre comillas, es el matrimonio. Es tratando de ocultar eso que ha pasado, es tratando de tapar con un dedo ese problema. Este joven y su padre estaban tratando de hacer eso. No, lo más fácil es casarse, lo más fácil es hacer una alianza. Porque él sabía que las cosas se irían para una guerra si eso continuaba de esa forma. Y por eso él dice, no, hagamos un pacto, hagamos una alianza, tratemos las cosas por las buenas. Este varón, Siquem y su padre, de alguna forma tratan de apaciguar y tratan de disfrazar el daño que hicieron. Ahora, a través del matrimonio, ellos trataban como de disfrazar eso y aparentar que todo iba a estar bien, que de ahí en adelante todo iba a ser color de rosa. Pero como decíamos en el título de este tema, el precio de actuar mal. Todo el que actúa mal, lastimosamente, termina pagando unas consecuencias. Sabemos que existe la ley de la siembra y de la cosecha, que todo lo que tú siembres es lo que vas a cosechar. Lastimosamente, Siquem había sembrado odio, había sembrado resentimiento, y más adelante vamos a ver que eso es lo que él termina cosechando. Veamos qué nos dice versículos del 11 al 12. Luego Siquem le dijo al papá y a los hermanos de Dina: acéptenme y les daré lo que me pidan, cóbrenme y yo les pagaré lo que me pidan, pero déjenme casar con ella. Vemos entonces que Siquem se vuelve, se encapricha realmente con Dina, más que enamorado de ella. Vemos a un joven que está encaprichado con ella y no le importa lo que tenga que hacer. Y por eso dice, acéptenme, que yo les pago lo que sea.
Acéptenme que yo soy un buen partido y les voy a dar lo que quieran. Auméntenme la dote que quieran. Yo les voy a dar los regalos que quieran. Para él, todo era signo pesos. Para él, en ese momento, solo significaba el poder. Él dice, yo tengo poder, yo soy un príncipe, yo tengo regalos, yo tengo dinero, yo puedo pagar por ella. ¿Por qué? Porque él no quería el camino difícil, él no quería tomarse el tiempo de conquistarla a ella. Por eso la tomó por la fuerza, por eso se aprovechó de ella. Y luego, ahora quería entonces hacer lo mismo también con la familia y decirle, no, tengo dinero, tengo posesiones, tengo regalos. ¿Qué quieren? Que eso es lo que yo les voy a dar. Muchas personas, cuando tienen tal vez esa facilidad económica, les es más fácil humillar a los que están por debajo, ofreciéndoles dinero a cambio de su dignidad, a cambio de sus valores. Hombres o mujeres que se creen poderosos y humillan a otros simplemente por el hecho de estar en una posición económica más alta. Los humillan tal vez con malos tratos, los humillan obligándoles a hacer cosas desagradables, los humillan tal vez con palabras y destruyendo su autoestima, destruyendo su vida y sus pensamientos. Jóvenes, personas adultas, empleadores, personas que de alguna manera están en un cargo superior. ¿Cuántas veces tal vez empleadores que por el hecho de ser los jefes se creen que pueden lastimar a su empleado y lo tratan mal? En primer lugar, lo obligan tal vez a cumplir un horario extremadamente extenuante, a cumplir o hacer labores que se salen de los contratos. Además los tratan mal, con palabras, con gestos, con insinuaciones, simplemente porque se creen con el poder necesario de hacerlo. Y dirían al igual que Siquem, yo tengo con qué pagarte, tú trabajas para mí porque yo soy tu jefe y tengo con qué pagarte. Y la necesidad de muchas personas los lleva a aceptar tratos que son de alguna manera desiguales. Un mal salario, horarios difíciles y lo peor es que se burlen de su integridad, lo peor es que se burlen también de su autoestima. El poder en ocasiones se les sube a la cabeza, se les sube el dinero, se les sube el signo pesos a la cabeza y con eso creen que es suficiente. Siquem creía que era suficiente tener dinero. Este príncipe creía que era suficiente tener poder y por eso entonces ahora, después de aprovecharse de Dina y de burlarse de ella y de robarle su dignidad y su honor, ahora pretende hacer lo mismo con su familia, diciéndoles, no, tranquilos, todo está bien, no se preocupen, yo voy a responder, tengo dinero, tengo regalos, pídanme lo que quieran. En ese versículo dice, acéptenme que yo les daré lo que me pidan. Lo que me pidan se los voy a dar. Él les estaba diciendo, no importa lo que tenga que hacer. Vemos entonces a un Siquem que no le importaba lo que tuviera que hacer. Simplemente con tal de satisfacer su capricho, no le importó pasar por encima de alguien más. ¿Cuántas veces hemos tenido que vivir en esa situación? En ocasiones estamos tal vez en la situación de Dina, siendo aquellas personas vulneradas, siendo aquellas personas lastimadas, aquellas personas que otros han abusado, tal vez no de manera sexual, pero sí de manera emocional. ¿Cuántas veces otros nos han tratado mal por nuestra apariencia, por cómo nos vemos, por cómo nos vestimos, por cómo nos expresamos? Y muchas veces esos malos tratos conllevan a una vida de tristeza y desolación para aquella persona que es la víctima. Y a veces otros están en el lugar de Siquem, ese lugar poderoso, en ese lugar en el que se creen los mejores, en el que se creen los únicos y que actúan de manera equivocada simplemente porque consideran que nadie vale la pena tanto como ellos. Así que pensemos hoy en qué lugar nos encontramos. Tal vez tenemos las condiciones que tenía Siquem. Tal vez estamos en un cargo superior
en un liderazgo, nuestro trabajo, en nuestra congregación, en el colegio. Pero ¿cómo nos estamos comportando? ¿Somos realmente unos verdaderos líderes, personas capaces de motivar y de ayudar a los que están por debajo? ¿O somos un Siquem que lo que hace es pisotear a otros, simplemente porque tiene poder y porque tiene dinero? Vemos entonces que Siquem no le importaba nada, simplemente le importaba satisfacer su necesidad y su capricho. Veamos versículos 21 al 23. Entonces, esos hombres son nuestros amigos. Déjenlos quedarse a vivir y hacer negocios aquí. Miren, hay bastante espacio para ellos. Tomemos a sus hijas para casarnos y démosles nuestras hijas para que se casen. Solo con esa condición ellos van a aceptar quedarse a vivir con nosotros y convertirnos en un solo pueblo. Así que como ellos están circuncidados, todo hombre entre nosotros debe hacerse la circuncisión. Sus propiedades, su ganado y todos sus animales serán nuestros. Solo aceptemos lo que nos piden para que se queden a vivir con nosotros. El capricho de Siquem y de su padre incluso los lleva a involucrar al resto del pueblo. Vemos que ahora no solamente son ellos, sino que también están convenciendo a los demás del pueblo. Y mire cómo lo hacen con palabras lisonjeras, lo hacen con palabras suaves, mostrándoles todo lo bonito. ¿Cómo les están diciendo? No, ellos van a ser nuestros amigos, esto es una gran alianza, vamos a poder casarnos con sus esposas, vamos a ser un gran pueblo. Les meten incluso también esa avaricia y ese deseo de dinero. Les dicen, miren, es que todo lo que ellos tienen va a ser nuestro. Ellos no estaban dando ese paso de amor realmente de manera sincera. Él en el versículo anterior decía, yo quiero a esa mujer como esposa y pídanme lo que quieran que yo lo doy, pero porque sabía que al casarse con ella, todo eso se le iba a retribuir a él mismo. Por eso él dice después, ese dinero, el ganado y todo lo que ellos tienen va a ser mío. Él estaba actuando de una manera ruin, porque no solamente pretendía adueñarse de Dina como mujer, sino también de la herencia de su familia. Y eso es lo que les está también mostrando al resto, está involucrando a los demás, diciéndoles, tranquilos, si todos hacemos eso, vamos a vivir como reyes, vamos a tener dinero, vamos a tener ganancia, vamos a salir ganando. Y a él no le importaba qué tuviera que hacer. Vemos cómo este hombre empieza a manipular las cosas a su manera. Primero tomó a Dina a la fuerza, luego convence a su papá, luego convence a la familia de Dina y ahora convence también al resto de su propio pueblo. Él no medía consecuencias, él no le importaba por encima de quién tuviera que pasar. Simplemente quería satisfacer su necesidad y punto. Simplemente quería seguir siendo el príncipe, el mejor, el que tenía más riqueza y ahora una mujer hermosa. No le importaba nada más. No le importaban los sentimientos de Dina, no le importaba lo que la hizo sufrir, no le importaba el daño que le causó a su familia. No le importaba tal vez la vergüenza que estaba ocasionándole a su pueblo o el mal ejemplo que estaba dando a su pueblo. Simplemente le importaba salirse con la suya. Entonces vemos que él se convierte en un hombre manipulador, en un hombre abusivo, en un hombre mentiroso, en un hombre ambicioso, y todas esas cosas, tarde o temprano, llevan a la destrucción. Él cree que tiene ganado todo, él cree que se ha ganado el cielo y cree que tiene convencidos a todos, pero no es así, porque cuando alguien actúa mal, recibe también mal. Veamos ahora qué nos dice en el versículo 7. Los hijos de Jacob volvieron del campo y se enteraron de lo que había pasado. Estaban enfurecidos porque Siquem, al tener relaciones sexuales con la hija de Jacob, había hecho algo terrible contra Israel. Decían, eso no se debió hacer nunca. Ahora veamos qué nos dice versículos del 25 al 27.
3 días más tarde, los hombres de la ciudad todavía estaban adoloridos. Entonces 2 de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, los hermanos de Dina, tomaron sus espadas y atacaron ferozmente la ciudad, matando a todos los hombres. Usando sus espadas mataron a Hamor y a su hijo Siquén. Luego tomaron a Dina de la casa de Siquén y se fueron. Después los otros hijos de Jacob, pasando sobre los cuerpos, saquearon todo lo que había en la ciudad, porque Siquén había deshonrado a su hermana. Qué triste cómo empieza esa historia con violencia, cómo empieza esa historia abusando de una joven y cómo va finalizando también con más violencia. La violencia solo genera violencia, los malos tratos solo generan malos tratos. Siquén creía que se había salido con la suya, pero no fue así. Sus hermanos, los hermanos de Dina, estaban furiosos, estaban tristes, pero también tenían deseos de venganza. Ellos no iban a permitir que su hermana se quedara con un hombre de esta calaña. Y eso los llevó a ellos también a actuar de una manera inconsciente y de una manera dañina para el resto del pueblo. Terminaron pagando las consecuencias personas inocentes que no tenían nada que ver. Pero el odio que Siquén había sembrado en los hermanos hijos de Jacob era un odio que ahora él tenía que recibir y todo su pueblo también. Ahora los hermanos de Jacob estaban llenos de odio, llenos de resentimiento, y los llevó a actuar también sin pensar. Ellos actuaron sin pensar en las consecuencias. Ahora veamos qué nos dice el versículo 30. Después Jacob les dijo a Simeón y a Leví: ustedes me han dado muchos problemas. La gente de esta tierra, los cananeos, los fereceos me odiarán. Nosotros no somos muchos y la gente de estas tierras se va a unir en contra mía. Me van a atacar y van a acabar conmigo y con mi familia. La violencia termina convirtiéndose en un vaivén de emociones. El uno ataca, el otro también. Y luego el otro vuelve y ataca. Termina llenándose de odio, termina llenándose de resentimiento. Siquén actuó mal en contra de Dina, ahora sus hermanos actuaban mal en contra de Siquén y su pueblo. Y el miedo de Jacob era que ahora el resto de los pueblos también se vinieran en contra de ellos. Mire qué estamos sembrando. Mire cómo Siquén sembró odio, cosechó odio, y ahora todo estaba rodeado de ese resentimiento y de esas acciones negativas y de ese deseo de venganza. Porque todo lo que sembremos es lo que vamos a cosechar. Veamos qué nos dice Gálatas 6, versículo 7. No se engañen ustedes mismos, porque de Dios no se burla nadie. Uno cosecha lo que siembra. Quienes siembran únicamente para complacerse a sí mismos, solo cosecharán de ellos destrucción. Pero el que siembra para alegrar el espíritu cosechará la vida eterna. No debemos cansarnos de hacer el bien. Si nos rendimos, tendremos una buena cosecha en el momento apropiado. Siempre que podamos, hagamos el bien a todos, especialmente a los que pertenecen a la familia de la fe. Mire que nos está diciendo que eso que sembramos es lo que cosechamos. Y ahí nos recomienda, dice, es mejor cosechar el bien, es mejor que cosechemos y hagamos las cosas buenas, porque eso es lo que vamos a recibir. Siquén actuó de una manera equivocada, llevado por la emoción, llevado por el deseo. Menospreció la vida de una joven, menospreció la vida de su familia, de su propio pueblo. Ahora encontró la muerte, no solamente él, sino también todos los que lo rodeaban. Qué triste que por un solo acto de maldad empiece a haber toda una batalla campal. Alguien que decidió hacer algo malo y el otro le devuelve 2 actos malos y el otro 3, y así sucesivamente se vuelven todos enemigos, llenos de rabia, con un corazón amargado, con un corazón triste. Dios no quiere eso en nuestras vidas, por eso nos motiva y nos hace ver el precio de actuar mal. Todo en la vida tiene su precio. Si actuamos mal,
el precio que vamos a tener que pagar es bastante alto. Vamos a tener que pagar con resentimiento, con rabia, con división. Pero en cambio, si nosotros hacemos las cosas bien, también vamos a cosechar cosas buenas, buenos frutos. Si por el contrario eres una persona obediente, eres una persona que ama a otros, eres una persona respetable, eres una persona que trata a otros con cordialidad, eso es lo que vamos a recibir. Tal vez no nos lo va a retribuir esa misma persona, pero otros nos lo retribuirán. Dios es un Dios maravilloso y no se queda con nada. Dice en el versículo de Gálatas, nadie puede burlar a Dios. Tú no puedes decir que hiciste cosas buenas y engañar, porque Dios sabe qué cosas buenas has hecho. Y más que las cosas como tal, Él juzga desde la intención del corazón. Por eso, en ese capítulo tan triste, porque vemos que por ninguno de los dos bandos hubo perdón o hubo un acercamiento. Siquem pretendía casarse con ella. Siquem pretendía hacerla su esposa, pero no como una manera de honrarla, no como una manera de tal vez pedir perdón, sino que lo hacía también para satisfacer sus necesidades y para seguir siendo el hombre importante que era, para demostrarles a todos qué tipo de persona era. Veamos qué dice versículos 13 y 15. Los hijos de Jacob decidieron engañar a Siquem y a su papá, debido a que Siquem había violado a Dina, la hermana de ellos. Les dijeron, no podemos dejar que nuestra hermana se case con un hombre que no esté circuncidado. Eso sería una vergüenza para nosotros. Los hermanos de Jacob también empiezan ahora a luchar por sus propios intereses. Ellos solo pretendían vengarse y vemos entonces cómo de esta manera engañaron a Siquem y a su familia para que se circuncidara. Y sabemos lo importante que es para los judíos la circuncisión. Para los judíos, la circuncisión era hacer ese pacto con Dios. Era aceptar a Dios como su rey y como su Señor. Y cuando ellos deciden, es que usted no está circuncidado, de alguna manera también empiezan a manipular las cosas a su favor. Es que nosotros somos hombres de Dios. Si usted se convierte a un hombre de Dios, entonces lo vamos a aceptar. Metieron incluso a Dios en un pacto, en un plan tan macabro. Estaban metiendo al mismo Dios en ese deseo de venganza, en ese deseo de acabar con alguien que les hizo daño. Y por eso entonces acaban con Siquem, con su pueblo, pero luego el temor se llega sobre ellos. El temor llega sobre Jacob y dice, ¿qué voy a hacer ahora cuando ese pueblo también quiera atacarme? ¿Qué voy a hacer si somos tan pocos? ¿Cómo nos vamos a defender? Los hijos de Jacob también actuaron mal, llevados por la rabia que tenían en ese momento, llevados por ese deseo de venganza, por ese odio, y no midieron consecuencias. No les importó lo que pasara más adelante, solo les importaba satisfacer su deseo de venganza. Pensemos hoy cuáles son esos deseos que se están apropiando de nuestro corazón. ¿Qué es lo que estamos anhelando? ¿Qué es lo que estamos deseando? Porque muchas veces ese deseo no es algo bueno y con ello vamos a terminar dañando a otras personas. Ese proyecto que tal vez quieres en tu vida, ¿será que sí es algo que te va a beneficiar a ti? ¿Que va a ser de agrado a tu familia? ¿O simplemente es parte de tu capricho? Es un capricho y no me importa lo que tenga que hacer. Hoy Dios nos dice eso. Piensa antes de actuar. Tantas veces nos hemos metido en problemas por dejarnos llevar por la emoción, por dejarnos llevar por lo que otros dicen, por dejarnos llevar por lo que vemos en otros, por no tomar una decisión sabia, por no consultarle a Él. Simplemente actuamos llevados por cualquier cosa diferente al amor y al gozo que Dios nos da. Hay una historia en la que narra y dice que el diablo andaba suelto y llegó y encontró un caballito que estaba amarrado
Y fue y lo soltó. Y fue el caballo, se fue corriendo, desbocado, dañó unos sembrados, salió el dueño de los sembrados y mató al caballo. Luego el dueño del caballo, enojado y lleno de rabia, fue y mató al dueño de los sembrados. Luego los hijos de éste fueron y mataron al dueño del caballo. Luego los hijos de ellos y se enfrentaron y se formó una guerra demasiado terrible. Y luego alguien le dice al diablo, mira lo que hiciste. Y el diablo simplemente sonríe y dice, yo no hice nada. Yo simplemente solté el caballo. El resto lo hicieron cada uno. Sus emociones, sus deseos, los llevó cada quien a actuar de la manera equivocada. El diablo dice, no, yo simplemente solté el caballo, yo no hice nada más. Pero los demás se encargaron de hacer una terrible guerra por algo. Muchas veces buscamos pretextos, buscamos excusas para dañar. Alguien nos dijo algo y entonces, alguien nos dice algo y entonces le contestamos con 2 palabras, con 3. Es más, muchas veces llevamos ya en nuestra mente, ¿qué le vamos a decir? Es que si me dice tal cosa, yo sí le contesto tal otra. Ya vamos predispuestos a pelear, vamos predispuestos a armar un problema. Hoy Dios nos dice, cuidemos nuestros pensamientos, cuidemos nuestras acciones, cuidemos porque eso se puede convertir en una guerra terrible con las personas que lo rodean o incluso con nosotros mismos. A veces hacemos algo y después nos damos cuenta que nos equivocamos y el daño que hemos causado es únicamente para nosotros. Hoy Dios nos dice entonces, pongámonos en el lugar de la otra persona, aprendamos a amar y a cuidar a los otros, a respetar los derechos de otros. A veces exigimos nuestros derechos, pero no estamos respetando los derechos de los demás. Exigimos que el gobierno nos dé derechos, pero no estamos cumpliendo nuestros deberes. ¿Cuántos hijos tal vez exigen de sus padres que les den la manutención, que los cuiden, que les den de comer, pero no cumplen los deberes? Hoy Dios nos dice no. Todos debemos mantener un equilibrio. Aprendamos a amar, a cuidar. Aprendamos a pensar muy bien antes de hacer las cosas. No hagamos las cosas al revés. Siquem hizo las cosas al revés. La tomó a Dina por la fuerza, luego se enamoró y luego pretendía casarse con ella. Hizo todo al revés. Quiso todo de manera fácil. Quiso todo de manera instantánea. Y eso lo llevó a la perdición, no solamente a él, sino también a todo su pueblo. Hoy Dios nos dice eso. No pensemos en buscar siempre las cosas fáciles. Esforcémonos por alcanzar aquellas cosas. No nos creamos superiores, porque todos somos importantes. Y si tal vez tienes la bendición, el privilegio de estar en un cargo mayor, sea de manera económica o sea de manera tal vez designada en alguna institución o en algún trabajo, no te aproveches de esa posición, no te aproveches de ese cargo. Por el contrario, sea alguien humilde, sea alguien colaborador, sea un buen ejemplo para otros. Porque si causamos odio, eso vamos a recibir. Si dañamos a otros, otros también nos van a dañar y se convierte entonces en esa guerra que no tiene fin. Dios siempre ha estado ahí para ayudarnos. Dios quiere que vivamos en paz y quiere que nos llenemos de gozo, pero todo depende de nuestras acciones. El precio de actuar mal. Si actuamos mal, vamos a tener que pagar un precio, pero también podríamos decir el precio de actuar bien. Si actuamos de la manera correcta, también vamos a recibir cosas correctas. Si luchamos de manera sincera por esos ideales, los vamos a conseguir. Recordemos que nuestros ideales no son más importantes que los ideales de otros, que todos tenemos las mismas capacidades y tenemos el mismo derecho, que para Dios todos somos iguales, que Él nos ama a todos por igual. Pero es necesario que nosotros entendamos eso para aprender también a tratar a los otros de igual a igual. El mundo nos dice, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan. Pero Jesucristo nos dice, trata a otros como quieres que te trate. Así que si queremos ser tratados
de la mejor manera, tratemos a otros también de la mejor manera. No alimentemos el odio, no alimentemos el rencor, no alimentemos los deseos de venganza. Todo lo contrario, llenemos nuestra mente de cosas buenas, de cosas positivas, de buenas cualidades. Y así entonces vamos a poder también ofrendar a otros una sonrisa y vamos a poder ofrendar a otros un buen trato. Amén. Mis hermanos, entonces, ese es el mensaje que Dios nos ha entregado en esta mañana. Recuerden que somos Iglesia Soldados de Jesucristo, que somos un ministerio de estudio y apoyo bíblico y que todos los días estamos al servicio de Dios cumpliendo el mandato que Él nos entrega. Dios los bendiga grandemente. Que tengan un feliz y bendecido día. Hasta nuestra próxima emisión.